No, bueno, ayer sí me dejó y ahora no me deja. En último intento y si no, lo grabamos y lo subimos. Ya se está grabando. Ya se está transmitiendo. Listo. Pues muchas gracias, Sara, y muchas gracias, Marisela, por aceptar estar aquí. Te dejo la palabra. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar en estos conversatorios. Em, Les agradezco mucho que den los correspondientes permisos para la grabación, porque la grabación, como ustedes saben, va a ser presentada en los canales correspondientes del grupo Temisira. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí y particularmente quisiera agradecer la presencia de nuestra ponente de esta parte de la jornada, que es precisamente la doctora Sara Casamayor Manciso. Ella es profesora sustituta de Historia Antigua en la Universidad de La Rioja, España. Con anterioridad ha sido docente e investigadora en la Universidad de Salamanca, la Universidad de Cantabria y en el European Scientific Institute. Se doctoró en Historia por la Universidad de Salamanca en el año 2018 con la tesis doctoral sobre la vejez femenina en la antigua Roma, tema que hoy vamos a tratar. Su principal línea de investigación es la intersección entre edad y género y como parte de esta línea, entonces, ha publicado más de una treintena de artículos y capítulos del libro sobre la construcción de la vejez romana, con especial énfasis en la feminidad y la masculinidad ancianas, los estereotipos edadistas y el papel de las huétulas en la familia romana. Muchas gracias, Sara. Sé bienvenida a este conversatorio, a esta parte del conversatorio del Grupo Temisira en el seno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias por tu presencia. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación a participar en este conversatorio. Voy a proceder a compartir pantalla. A ver. Debería verse ya bien la presentación, si no me avisáis. Aprovecho también para disculparme porque en Logroño ya se está metiendo el frío y tengo la voz un poco cogida, entonces si tengo que toser eh, es por eso. Bueno, arranco entonces. De nuevo, muchas gracias por invitarme a participar a este conversatorio que me ha permitido volver a reflexionar sobre un tema que ya había tratado, pero volver a abordarlo, ¿no? Y me ha dado también muchas ideas para cuestiones futuras. Bueno, en los próximos minutos yo voy a hablar acerca de la relación entre mujeres, vejez y cuidados en la Roma antigua, y voy a empezar haciendo una serie de precisiones previas relacionadas con estos tres ejes, ¿no? Y que siguen un poco mis propias reflexiones cuando empecé a organizar, a planificar esta charla, ¿no? Bueno, lo primero que me planteé es partir de la definición, ¿no?, de las tareas de cuidados que actualmente se definirían como aquellas actividades destinadas al bienestar cotidiano de las personas en diversos planos: material, económico, moral y emocional. Esto implica cuestiones relacionadas directamente con la supervivencia, ¿no?, como procurar alimento, por ejemplo, o con el mantenimiento de la salud, como dar asistencia médica, pero también implica cuestiones relacionadas con la educación, el apoyo emocional o procurar un oficio a la descendencia. No obstante, y aunque vamos a tratar todas estas caras de los cuidados, es cierto que habitualmente, cuando hablamos de tareas de cuidados, lo primero que se nos viene a la cabeza son la protección o asistencia a las personas más vulnerables, ¿no? Y sobre todo actividades como vestir, asear o alimentar. Y aquí es importante que tengamos en mente una cuestión que ya abordó Carla en su conferencia de ayer, que es que muchas de estas tareas
que hoy en día asociamos con las personas vulnerables y con esos cuidados a los vulnerables eran en la antigua Roma responsabilidad de esclavos y esclavas y serían aplicables a toda la población libre en general, ¿no? No solo a las personas dependientes. Hasta tal punto que autoras como Catherine Van Schaik, en ese artículo que está en pantalla, en ese capítulo del libro que está en pantalla, proponen que las personas esclavizadas actuarían como una especie de prótesis vivientes, ¿no? Más que como personas encargadas de cuidados, tal y como pensaríamos o como lo concebiríamos hoy en día. Bueno, vamos a ver ahora dos ejemplos que implican a ancianos y que nos hablan de roles de cuidados y que nos van a servir un poco para introducir estas cuestiones que acabo de mencionar. El primero de los ejemplos, de los dos, son cartas de Plinio el Joven. El primero de ellos es una carta que Plinio escribe a propósito de Espurina, un amigo suyo, un anciano, y del que dice que tiene la vejez ideal, ¿no? Plinio nos dice que ojalá cuando él sea un anciano viva la vida de Espurina. ¿Y cómo es esa vida ideal de Espurina? Bueno, pues es una vida tranquila, organizada, en la que realiza una serie de actividades, ¿no? Por la mañana, nos dice Plinio, permanece en la cama durante 1 hora. A continuación, pide las sandalias y recorre a pie una distancia de 3 millas para ejercitar tanto su cuerpo como su espíritu. Si lo acompañan algunos amigos, mantiene con ellos conversaciones muy eruditas. Si no, se hace leer un libro, a veces incluso en presencia de sus amigos, si ellos no ponen reparos. Luego se sienta y continúa la lectura del libro, o mejor aún la conversación. Después se sube a un carruaje, acompañado de su esposa, un singular ejemplo para su sexo o de alguno de sus amigos, como de mí mismo recientemente. Después de un recorrido de 7 millas, hace a pie 1 milla más, luego se sienta otra vez o se retira a su habitación y a su escritura. Cuando se le anuncia la hora del baño, a media tarde en invierno, 1 hora antes en verano, da desnudo un paseo al sol, si no hace viento. Se le pone una cena tan sencilla como bien servida, en una vajilla de plata pura y antigua. El resultado es que Espurina ha conservado a los 77 años intactos el sentido de la vista y del oído. Además, un cuerpo ágil y lleno de vigor. Y de la vejez, tan solo la prudencia, dice Plinio. Bueno, en negrita he resaltado aquellas tareas que no realizaría Espurina a sus esclavos o esclavas. Y aquí ya podríamos plantearnos algunas cuestiones como si estas tareas serían consideradas o no cuidados, al igual que la compañía de su esposa y de sus amigos. Vamos a ver ahora otro ejemplo parecido, también una carta de Plinio el Joven, en la que nos habla de otro anciano que es asistido por sus esclavos, pero vais a ver que la situación y cómo la interpreta Plinio es muy diferente. Se trata de un hombre llamado Domicio Tulo y del que Plinio nos dice que, descoyuntado y deformado en todos sus miembros, tan solo disfrutaba de sus enormes riquezas con la mirada y ni siquiera se podía mover en el lecho a no ser con la ayuda de alguien. Más aún, incluso se hacía frotar y lavar los dientes, algo repugnante y miserable. Él mismo solía decir, cuando se lamentaba de las humillaciones de su debilidad física, que a diario se veía obligado a chupar los dedos de sus esclavos. Sin embargo, vivía y deseaba vivir, reconfortado principalmente por su esposa, que con su devota dedicación había cambiado las anteriores críticas provocadas por su matrimonio en gran admiración. Bueno, no voy a entrar aquí a plantear si en Roma todas estas tareas serían o no entendidas como cuidados, ¿no? Pero sí a soltar unas líneas que quizás puedan servir de reflexión, ¿no? Por un lado, que aquí ya se ve una distinción entre aquellos que cuidan por voluntad propia, en este caso, por ejemplo, los amigos que acompañan, o por mandato de género o de estatus, ¿no? Los esclavos que están obligados a asistir y las mujeres que a veces veremos también por sus roles de género están obligadas a hacerlo. Y además también una distinción entre si la persona que recibe los cuidados o la asistencia podía o no realizar esas tareas por sí misma, ¿no? Espurina era asistido, era cuidado por sus esclavos, pero presumiblemente podía hacer todas esas tareas por sí mismo, mientras que Domicio Tulo no. Y ahí vamos a ver unas diferencias, o se aprecian unas diferencias en cómo son interpretadas estas tareas de cuidados. Bueno, con todo,
Es cierto que existía en Roma una tendencia cultural a relacionar mujeres y cuidados, unos cuidados que estaban vinculados eminentemente al ámbito familiar. Las madres romanas son las encargadas, solas o junto con esclavas, de garantizar la supervivencia de los miembros más jóvenes de la familia, pero también de controlar su socialización y educación inicial. Igualmente, las esposas debían encargarse del bienestar de sus maridos. A cambio, recibirían de estos la provisión económica necesaria para vivir, la cual provendría de la descendencia adulta una vez enviudasen. A este respecto, una cuestión que han analizado autoras como Emily Emelrich en el artículo que hay en pantalla es cómo esta figura de la madre cuidadora se extiende más allá del ámbito familiar para convertirse en una figura simbólica en el marco de la vida ciudadana. Así, por ejemplo, cuando en el siglo IV de nuestra era Lucia Fontella falleció con 70 años, fue recordada en el epitafio que aparece en pantalla como esposa, madre y abuela, pero también como una mujer a quien los habitantes de Clusio siempre llamaron madre. Aquí la maternidad ficticia simboliza el respeto y afecto que la ciudadanía sentía hacia esta mujer, seguramente porque ésta había contribuido al crecimiento de Clusio financiando obras públicas, celebrando banquetes o realizando repartos de alimentos, ¿no? Es decir, había cuidado a la ciudad igual que cuidaba en el ámbito familiar a los suyos. Bueno, finalmente, cabe ubicar la vejez también en este contexto. Aquí, en primer lugar, debemos tener en cuenta las dificultades para definir la ancianidad romana, porque como ocurre en la actualidad, la vejez es una cuestión biológica, pero también cronológica y cultural. La sociedad romana era consciente del proceso de envejecimiento biológico y lo entendía además en clave de género, ya que como se puede ver en el texto de pantalla, se pensaba que las mujeres envejecían más rápidamente que los hombres. Una idea que, aunque tiene cierta relación con la vida reproductiva más larga en ellos que en nosotras, se basa también en normas sociales que fijaban la posibilidad de casarse a las mujeres a una edad más temprana que a los hombres, quienes durante la adolescencia se formaban para la vida militar o política. Así, la idea de que las mujeres maduran antes justifica los matrimonios con una importante diferencia de edad. Dentro de este envejecimiento biológico, las fuentes nos hablan tanto de procesos fisiológicos como de la pérdida de agudeza en los sentidos, la fragilidad musculoesquelética o patologías degenerativas, pero también de características externas como las arrugas, las canas o la flacidez de la piel. En cuanto al límite cronológico para la vejez, quienes investigamos la ancianidad romana habitualmente fijamos como frontera los 60 años para los hombres y los 50 para las mujeres. Esto se debe, por un lado, a cálculos que realizaron distintos autores romanos. También encontramos apoyo en la legislación augustea, ¿no? En esa ley que fija la obligatoriedad de estar casados hasta los 50 a las mujeres y hasta los 60 años a los hombres. Y además, y teniendo en cuenta que la vejez, como el resto de etapas del ciclo vital, por otra parte, es una construcción social basada en principios biológicos, pero también funcionales, estas edades coinciden con el cese de la actividad militar en los hombres y de la actividad reproductiva en las mujeres, ¿no? Ya que 50 años es la media que los autores clásicos plantean para la menopausia. En tercer lugar, además del ciclo biológico, debemos tener en cuenta un ciclo social que también podríamos llamar generacional, de forma que podemos entender como personas ancianas a aquellas que en las fuentes aparecen mencionadas como abuelas o abuelos y generaciones superiores, también madres, padres, tíos y tías, suegros y suegras de personas ya adultas. Con todo esto, en Roma se imaginaba a las personas ancianas como seres especialmente vulnerables. En primer lugar, físicamente vulnerables debido al proceso degenerativo propio del envejecimiento biológico. En segundo lugar, económicamente precarias, especialmente en el caso de las viudas, ya que si no se había ahorrado lo suficiente durante los años anteriores o la familia no quería o no podía encargarse de la provisión material de senes y betulae, las opciones eran trabajar hasta morir o la pobreza. Y en tercer lugar, emocionalmente vulnerables.
tenemos distintos textos que señalan cómo a medida que se cumplen años, las personas del entorno familiar y del entorno de amistad van falleciendo, rompiéndose todos los vínculos y llegando a la soledad, que es un problema importante para la ancianidad hoy en día, pero que también existía ya en la antigüedad. Bueno, son muchos los autores de época romana que dan consejos acerca de cómo evitar esta vulnerabilidad asociada a la vejez. Y algunos de ellos además lo van a hacer desde su propia ancianidad. En ellos se nos presentan en estos consejos algunos ejemplos de cuidados. Por un lado, autocuidados. Así se recomienda vigilar la salud, evitar los excesos en la comida y la bebida, hacer ejercicio y cultivar la mente. Por otro lado, cuidados familiares. La ancianidad ideal es aquella que se vive rodeada de una amplia familia intergeneracional que se encargue de los cuidados, especialmente de procurar sustento material, pero también atención física. Y finalmente, cuidados que podríamos calificar como emocionales, subrayando la importancia de evitar esa soledad para tener una vejez plena y por lo tanto de tener amistades con las que charlar o pasear. Cicerón, en De Senectute, resume estas cuestiones así, ¿no? Como están en pantalla. Nos dirá que la ancianidad es llevadera si se defiende a sí misma, si conserva su derecho, si no está sometida a nadie, si hasta su último momento el anciano es respetado entre los suyos. Dirá además que se dedica a recordar por la noche todas las acciones realizadas a lo largo del día para ejercitar la memoria y que está siempre a disposición de los amigos, ¿no? Que se mantiene activo dentro de sus posibilidades. No obstante, es verdad que aquí hay que llamar la atención sobre dos cuestiones. La primera, la omisión de la población esclava de este esquema. Así, por ejemplo, cabría preguntarse hasta qué punto los autocuidados eran realmente una cuestión individual. Y la segunda, el hecho de que estos preceptos sobre los cuidados en la vejez fueron escritos por hombres ricos. Y habría que plantearse si son aplicables a las mujeres o a los hombres de otras clases sociales. Bueno, con estas cuestiones preliminares en mente, ahora ya sí podemos pasar a hablar sobre la relación entre género, vejez y cuidados en la Roma antigua. Bueno, en primer lugar, analizaremos a las ancianas como cuidadoras, tanto en el ámbito familiar como en otros aspectos. A continuación, prestaremos atención a la asistencia recibida en la vejez, tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres. Empezamos, por lo tanto, con ese papel de las ancianas, de las viejas romanas como cuidadoras. Bueno, este papel se dibujaba en varios frentes. En primer lugar, estas mujeres son las encargadas de cuidar a sus esposos envejecidos. Aunque era de esperar que ellas fueran más jóvenes que sus maridos, teniendo en cuenta que también eran consideradas ancianas antes que ellos y que se ha demostrado que en los segundos y sucesivos matrimonios la edad de los contrayentes tendía a igualarse, al menos fuera de los círculos de la élite, es de esperar que muchos senes tuvieran también esposas ancianas. Tenemos en pantalla un par de ejemplos que van en esta línea, ¿no? El de Tíbulo, ¿no? Que nos habla de ese anciano que vuelve de trabajar en el campo y a la vuelta le tiene preparada agua caliente su mujer. O el de Eliano, que nos habla de cómo los tiempos ideales en el que las parejas se cuidaban hasta a la muerte ya han desaparecido, ¿no? Y pone el ejemplo que sí ocurre, esto sigue ocurriendo con los animales. Nos habla de los alciones, que son unos pájaros, unas aves, y nos dice que las hembras colocan en mitad de la espalda a los machos debilitados por la vejez, y así los llevan de una parte a otra. En cambio, en la especie humana, las mujeres desprecian a sus maridos cuando empiezan a envejecer, ¿no? Ya no cumplen con este ideal de cuidadoras. Siguiendo en el ámbito familiar, las Betulae actuaron también como cuidadoras de todo el grupo. Eran idóneas para ello, ya que por su edad habían adquirido conocimientos imprescindibles para la supervivencia, tanto médicos como conocimientos morales, podríamos decir, y además
contaban con el respeto de su entorno debido a su edad. Las ancianas se nos presentan como mujeres sabias, encargadas de hacer cumplir con el mos maiorum y por lo tanto encargadas de cuidar del bienestar moral y social de la familia. Por ello, señala Tácito, lo correcto era que en el seno de la familia se escogiera, nos dice, alguna pariente de edad y a sus probadas y comprobadas costumbres se confiaba toda la prole de la misma familia. En su presencia no se permitía nada que pudiera parecer expresión grosera o acción vergonzosa. Con una virtud que infundía respeto, moderaba incluso los esparcimientos de los niños, no ya solo sus aficiones e inquietudes, ¿no? Aquí está esta combinación de esa sabiduría, esos conocimientos que se adquieren a lo largo de la vida, pero además del prestigio de la parcela de poder que van acumulando estas mujeres y que permiten, ¿no?, que controlen el grupo familiar, y cuiden, ¿no?, garanticen la supervivencia del mismo. Bueno, se trata de un papel cuidador que se relaciona especialmente con las abuelas. ¿Por qué? Porque estas son capaces de realizar este papel cuidador, este papel de asistencia, con una mezcla de autoridad y afecto que no suelen tener las madres. Un ejemplo bastante conocido que no he traído, que no está en pantalla, pero que seguramente os suene, es el de Humidia Quadratila, a quien conocemos gracias a Plinio el Joven, que habla de ella cuando tras fallecer se abre, ¿no?, su testamento. Humidia, una mujer viuda, fallecida a principios del siglo II de nuestra era, que se encargó de sus nietos al quedarse estos huérfanos y les proveyó tanto material como emocionalmente, ¿no? Tal y como nos cuenta Plinio el Joven. Se encargó de su educación, se encargó de mantenerlos y también se encargó de que tomaran las decisiones morales adecuadas. Otro ejemplo, ya sí lo podéis ver en pantalla, es el de Vespasiano, el emperador Vespasiano y su abuela Tértula. Bueno, Tértula, al igual que había hecho Humidia, se encargó de cuidar a su nieto cuando éste quedó huérfano. Y se creó entre ellos un fuerte vínculo emocional que sobrepasó la muerte de la abuela, ¿no? Así, Suetonio nos dirá que Vespasiano fue educado por su abuela Tértula en su finca de Cosa. Por este motivo, incluso cuando ya era emperador, visitó con mucha frecuencia su lugar de nacimiento e hizo que la casa permaneciera tal y como había sido en otro tiempo, para que en su visita se pudiera seguir recreando con todos los objetos que le eran familiares. Honró asimismo la memoria de su abuela con especial reverencia, llegando incluso a beber siempre en su pequeña copa de plata los días solemnes y festivos. Las consecuencias de estas relaciones de cuidados también se aprecian a menudo en la epigrafía funeraria, en distintas inscripciones en las que se recuerda con cariño a diversas abuelas, como ocurre en ese monumento funerario que hay en pantalla, dedicado a Claudia Berus por su nieto Máximo y su nieta Matrona, que dedican este monumento a su dulce abuela y cuidadora. Bueno, este rol cuidador se amplía fuera de la familia, ¿no?, en el caso romano, y se asocia a menudo al papel de las ancianas como consejeras de las generaciones más jóvenes, sobre todo de mujeres jóvenes. En el caso de los hijos, de los varones, vamos a ver un poco más adelante a través de dos ejemplos cómo las madres o las abuelas, las ancianas, se preocuparon por consolidar sus carreras políticas y por hacer que cumplieran con el mos maiorum y mantuvieran intacto el honor de la familia. En el caso de las hijas o de otras mujeres jóvenes fuera del grupo familiar,
Las Betulae aparecen ayudándolas, vendiéndoles remedios medicinales, por ejemplo, abortivos o pócimas amorosas, también enseñándoles rituales religiosos o dándoles su opinión acerca de cómo deben actuar. En estos casos, resulta curioso que si analizamos las fuentes desde la mirada masculina, estas relaciones entre mujeres de distintas generaciones son tremendamente nocivas, ya que tratan habitualmente de socavar el poder de los hombres, mientras que, vistas desde el punto de vista femenino, se trata de mujeres que aconsejan a otras más jóvenes por su experiencia y tratan de que no cometan los mismos errores que ellas cometieron y que escojan el camino más beneficioso. En pantalla hay un par de ejemplos a este respecto, ¿no? Por un lado, un fragmento de una comedia de Plauto en el que una anciana le dice a una mujer joven que si se porta como yo quiero que te portes, pues no te pondrás nunca vieja como yo, ¿no? Y sacarás el mayor rendimiento posible de tu trabajo. Y en el ejemplo inferior de las metamorfosis de Apuleyo, Apuleyo, bueno, en este caso Lucio, ¿no? El asno Lucio, nos habla de una de sus dueñas que se pasa los días con una amiga. Una amiga que nos dice que es una vieja que era cómplice de sus liviandades y mensajera de sus galanes. Pasaba el día a su lado, eran inseparables. Empezaban por desayunar juntas. Luego competían en servirse mutuamente copas de vino puro y acababan montando el escenario infernal de las malas pasadas que le harían al pobre marido. Desde el punto de vista de Lucio, que aunque es un burrito, no deja de ser el punto de vista masculino, estas amigas lo que están haciendo es socavar, ¿no? Todos los pilares de Roma, de la Roma patriarcal, mientras que en realidad, desde el punto de vista de estas dos mujeres, lo que están haciendo es reunirse, ¿no? Entre dos amigas y contarse sus cosas, ¿no? Que es básicamente dentro del relato lo que hacen, contarse sus vidas. Bueno, este rol cuidador en la vejez se extiende también a la esclavitud. No me voy a detener mucho porque en esto la experta es Carla, pero bueno, es verdad que merece la pena hacer referencia a cómo las esclavas ancianas actuaron como nutriques, no en el sentido de amamantar, ¿no? Porque evidentemente ya no podían, pero sí en el rol de nutriques asai, que sería literalmente secas, lo que alude a que cubrían el resto de tareas de cuidados a los miembros más jóvenes de la familia, como alimentarles, limpiarles, vestirles, vigilar sus juegos, etc. Este oficio, que en ocasiones entendemos que se extendía a lo largo de la vida, es decir, que aquella esclava que alimentó, que amamantó a parte de la familia, al envejecer se siguió encargando de otro tipo de cuidados, propició en ocasiones la creación de importantes lazos afectivos. Por ejemplo, sabemos que la Nutrix de Nerón, perdón, lo consolaba y lo aconsejaba siendo ya este emperador. Y de hecho, según Suetonio, fue esta mujer junto a otras de las Nutriques del emperador quien se hizo cargo de depositar su cuerpo en la tumba. Bueno, en pantalla hay varios ejemplos de esta relación. Por un lado, el epitafio que un legionario dedicó a la que había sido su Nutrix, fallecida con unos 100 años, y en el caso de la foto lo que tenemos es la inscripción funeraria de Volumnia Dinamidi, calificada como Nutrix Asa y Liberta y fallecida con 105 años. Por otro lado, también sabemos que las esclavas ancianas siguieron ejerciendo diversos oficios hasta su muerte, adaptados en ocasiones a sus capacidades físicas y nos aparecen también como consejeras de otras mujeres, ya sea libres o esclavas, como esta esclava anciana que nos presenta Juvenal, ¿no? Que dice que ella emite la primera un juicio, ella comenta la primera y luego las demás, porque son menos competentes y son más jóvenes. Finalmente, en este rol cuidador de las ancianas romanas, me gustaría incidir en un último aspecto. Ya he señalado hace unos cuantos minutos cómo el rol cuidador de las romanas podía convertirse en una cuestión cívica.
Pues bien, esto también se deja ver en algunos casos de madres ancianas que acaban personificando a Roma como protectora del Estado. En las representaciones de estas mujeres, que es verdad que sus acciones habitualmente se relacionan con momentos de crisis política o militar, estas romanas actuaban tanto en calidad de madres como en calidad de ancianas y lo van a hacer subrayando ambos atributos. Los dos ejemplos clásicos en este sentido son los que traigo aquí. El primero, que estará en pantalla, es el de Beturia, madre de Coriolano, que en el siglo V antes de nuestra era acude al campamento de los Volscos con los que se había aliado su hijo para tratar de disuadirle de que marchara contra Roma, ¿no? Y lo hace según nos cuentan las fuentes, pronunciando las siguientes palabras, ¿no? Las que tenéis en pantalla. Entre otras cosas, Beturia lo que le dice a su hijo es que ceda, ¿no?, ante los deseos de su madre y le conceda este favor, el favor que es cesar del intento de marchar contra Roma. Y le dice, cuando tu padre te dejó huérfano, me encargué de ti, que eras un niño pequeño, y por ti permanecí viuda y sufrí pacientemente los trabajos de tu crianza, siendo para ti no solo madre, sino también padre, nodriza, hermana y todo lo más querido. Cuando te hiciste un hombre, aunque me era posible liberarme de las preocupaciones casándome con otro hombre, criar otros hijos y depositar muchas esperanzas sustentadoras de mi ancianidad, no quise, centrando en ti solo todos mis placeres y ganancias. Todo esto que yo he hecho por ti, devuélvemelo, ¿no? Y le dice, por favor, yo te pido que nunca te resulte una carga. Yo que nunca te resulte ya una carga, no lo seré en el futuro, mientras viva. Por favor, te pido que te reconcilies con tus conciudadanos ya y dejes de guardar ese rencor implacable contra tu patria. Y con esto pido obtener un bien común para nosotros dos, no para mí sola. Aquí tenemos a una madre que no es madre sino que también es la propia Roma, ¿no? Hacer caso a la madre, a los consejos de la madre, cumpliendo con los preceptos del Mos Maiorum y de las Romanitas, es remar a favor del Estado y garantizar la supervivencia de Roma. Seguía en sus empeños políticos, podía acabar muerto, ¿no? Como Ya se congeló, ¿verdad? Sí. Yo creo que ahorita que regrese le pedimos que retome un poquito antes. seguir siendo un enemigo mío y una ruina para el Estado. Aquí de nuevo, ¿no? Tenemos esa igualación entre la Sara, madre anciana, ¿sí? Sara, perdón, te cortaste un poco. ¿Y Eh, dónde, Con el más o fragmento de menos, dónde me he Dionisio de quedado? Halicarnaso. exacto, exacto. ¿Perdón? Con el fragmento de Dionisio de Halicarnaso en la parte Vale. final. Vale, bueno, pues decía, ¿no? Entonces que en este fragmento se aprecia, ¿no? Cómo la madre se iguala, la madre anciana se iguala al Estado romano, ¿no? Favorecer a la madre, seguir los consejos de la madre es remar a favor del Estado. Y lo mismo ocurre en este otro fragmento clásico que ocurre, ¿no?, siglos después. La republicana Cornelia habría escrito una carta a su hijo Cayo Graco expresándole sus temores sobre cómo, si seguía en sus empeños políticos, podía acabar como su hermano, ¿no? Y en esa carta que está en pantalla le dice que su hijo debería poner el mayor empeño en que mi vejez transcurra lo más libre posible de preocupaciones y por el contrario procurar que todos tus actos me sirvieran de felicidad. Y añade, ni siquiera saber que me resta tan corto tiempo de vida te impide seguir siendo un enemigo mío y una ruina para el Estado. Aquí la madre, no la madre anciana, por madre y por anciana, está personificando al mismo tiempo a Roma, al propio Estado.
Así que igual que Roma cuida, ¿no?, de los suyos, las madres hacen lo mismo. Bueno, en estos fragmentos se aprecia una doble relación entre vejez y cuidados, ¿no? Por un lado, las madres ancianas señalan cómo dedicaron su juventud a garantizar la supervivencia de su descendencia y proporcionarle una buena educación conducente a una carrera política y militar exitosa. Ya en su vejez siguen cuidando de sus hijos e hijas, pero centradas en el plano moral, siendo las encargadas de que cumplan con los valores propios de la cultura romana. A su vez, esperan que su descendencia les provea económicamente en la vejez y también esperan encontrar en ella apoyo emocional. Estas son cuestiones que van a volver a aparecer a partir de ahora en la próxima parte de la charla, centrada ahora no en cómo las ancianas cuidaban de otros, sino en quién cuidaba de los ancianos y ancianas en Roma. Vamos a centrarnos primero en los senes, ¿no? Eh, el mecanismo que se desplegó para cuidar a los senes es bastante amplio. Por un lado, estos cuidados son tarea de la esposa, una tarea que en ocasiones no se hace con demasiado agrado, ¿no? Así, por ejemplo, os he traído un fragmento de Metamorfosis de Apuleyo en el que las hermanas de Psique se lamentan de que les han tocado unos maridos ancianos a los cuales tienen que cuidar, tienen que asistir diariamente, ¿no? Y una de ellas dirá: me paso la mayor parte de mi vida dándole fricciones a sus dedos deformados y duros como piedras, quemando estas manos mías, tan delicadas, con compresas malolientes, con trapos sucios y con fétidas cataplasmas, no representando el papel de esposa abnegada, sino más bien desempeñando el penoso trabajo de una enfermera. Bueno, aquí hay que decir que en el original lo que se dice es médica, ¿vale? Y la traducción ha tirado por enfermera. Vemos aquí entonces esos cuidados que las esposas tenían cómo tenían que asistir las esposas, ¿no?, a sus maridos ancianos y cómo a veces esos cuidados que estaban basados en la pietas, ¿no?, no siempre se cumplían con agrado. A veces estas tareas de asistencia recayeron sobre los varones de la familia. Un ejemplo muy conocido es el de Apio Claudio, quien en el año 280 antes de nuestra era fue llevado al Senado en litera por sus esclavos e introducido en la sala por sus hijos y yernos, debido a su ceguera y a sus problemas de movilidad. El episodio, tal y como nos lo presenta Plutarco, es ese que tenéis en pantalla. En este momento, nos dice Plutarco, Apio Claudio, un hombre distinguido, pero a quien la vejez y la ceguera habían obligado a abandonar todas sus actividades públicas, ahora que había llegado el mensaje del rey, el rey Espirro, y corría el rumor de que el Senado iba a votar a favor de la propuesta de cese de hostilidades, no pudo contenerse, ordenó a sus esclavos que lo levantaran y se hizo llevar en una litera a través del foro hasta la casa del Senado. Cuando llegó a la puerta, sus hijos y yernos lo tomaron en brazos y lo llevaron dentro. Y los senadores, por respeto al hombre, guardaron un respetuoso silencio. Aquí, de nuevo, además de los familiares, encontramos referencias a la población esclava, como habíamos visto al inicio de la charla en los casos de Espurina o de Domicio Tulo. Finalmente, sabemos también de la implicación de las amistades en el cuidado de los ancianos. Un cuidado que se materializaba en visitas y en compartir el tiempo de ocio, pero también en proporcionar asistencia durante la enfermedad. Así, en el siglo II de nuestra era, el retórico Frontón, que padeció gota, hizo en sus cartas referencias a cómo algunos de sus amigos cuidaron de él. Una de estas cartas es la que tenéis en pantalla. En ella, escrita en el año 163, Frontón habla a Lucio Vero sobre su amigo Lucio Gabio Clar y le dice: pero, cosa que un alumno mío malamente habría soportado,
De tal forma se preocupó siempre de vigilar mi salud. Tanto empeño puso en todo momento que incluso pasaba la noche en vela cuando yo estaba enfermo y cuando por mi enfermedad yo no podía hacer uso de mis manos, con las suyas acercaba los alimentos a mi boca. Por último, para el caso de que me sucediese lo propio de todo hombre, en ausencia de Victorino y de mi señor hermano, a éste precisamente le he dado las instrucciones sobre mis exequias. Incluso estando aquellos presentes, quise que mi cuerpo se pusiese al cuidado especial de esta persona, con el fin de que sintieran menos dolor mi hermano y mi yerno al no tener que tocar mi cuerpo. Curiosamente, aunque sabemos que Frontón fue dependiente durante buena parte de su vida adulta, y aunque en sus cartas, aunque sea de pasada, se hacen breves referencias al papel cuidador del personal esclavo, no dice cómo lo asistieron su esposa y su hija. Otra cuestión que vemos también en estos fragmentos es que habitualmente cuando quienes proporcionan esos cuidados no son ni las personas esclavizadas, ni son las esposas, no son las mujeres de la familia, son hombres de la familia o son amigos, los relatos se tiñen de un tono un tanto épico, ¿no? Subrayando que están ejerciendo una serie de tareas por voluntad propia y que ni por género ni por clase social les corresponderían, pero aún así las hacen. Esto es un poco, ¿no? Como cuando en la actualidad, bueno, pues tenemos a las madres que se encargan de todas las cuestiones relacionadas con sus hijos e hijas y de repente un padre un día cuenta que le ha hecho un sándwich a su hija y que para pasar la tarde con ella ha hecho un fuerte con cajas de cartón para jugar, ¿no? Y todos dicen, oh, qué buen padre, ¿no? Y en realidad son las mismas tareas. Pues esto nos encontramos así, ¿no? Un poco la misma situación por hacer una equivalencia en la Roma antigua. Hasta aquí la asistencia a los ancianos, a los senes. ¿Pero qué pasaba con las ancianas? Bueno, pues aquí también contamos, ¿no?, con alguna mención a la responsabilidad de los esposos en estas tareas de cuidados. No obstante, a diferencia de lo que hemos visto en el caso de los hombres, en el que se nos habla de casos concretos y de cómo actuaban las personas que cuidaban de ellos, en el caso de las ancianas tenemos que sacar ciertas conclusiones, por un lado, de algunos fragmentos que nos hablan del ideal de envejecer en pareja o también de otros que lo que nos hacen referencia es a la mala situación que les espera a las ancianas viudas o solteras que no tienen un hombre, que no tienen un esposo que las mantenga, ¿no? Así, por ejemplo, en pantalla tenéis un fragmento de Marcial en el que, bueno, un amigo suyo se casa, ¿no? Habla de un matrimonio y dice, sincera concordia reina perpetuamente en su lecho. Que ella ame a su marido un día ya anciano, pero que tampoco a su marido ella le parezca anciana ni aun cuando haya llegado a serlo. De aquí extraemos que el ideal es que esos cuidados entre esposo y esposa deben ser recíprocos, ¿no? Pero no hay mucho más. Y por otro lado, la situación de la que nos habla Tíbulo, de esa mujer que no se ha casado, no ha tenido hijos y se encuentra en una situación verdaderamente precaria, ¿no? Nos dice que la que no fue fiel a nadie, después, vencida por la vejez, sin recursos, tiene que seguir trabajando y se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad. De aquí extraemos que si las romanas se casaban y alcanzaban, ¿no?, la ancianidad, sus esposos las mantenían económicamente y cuidarían de ellas, al contrario de lo que le ocurre a esta mujer. Sin embargo, es verdad que no sabemos qué ocurría en las parejas romanas ante la necesidad de las mujeres de asistencia física por enfermedad o discapacidad.
No tenemos menciones como las que hemos visto antes, como el caso de Domicio Tulo, ¿no? No sabemos qué pasaba con ellas. Quizás en parte se deba a que sí se esperaba que al ser los esposos mayores que ellas murieran antes, la mayoría de romanos no llegaron a convivir con esposas tan ancianas como para sufrir demencia o una discapacidad severa. Ante la falta de un esposo, era la descendencia la que debía encargarse del cuidado de las Betulae. Las fuentes nos hablan sobre todo de hijos e hijas, pero caben aquí también sobrinos, nietas, etc. Todas estas personas se encargaron de proveer a las ancianas económica y emocionalmente. Contamos, por ejemplo, con referencias de papiros del Egipto romano, en los cuales algunas ancianas piden dinero o ropa a sus familiares, o se quejan porque estos no se están ocupando como deben de ellas, ya sea material o emocionalmente. También contamos, por ejemplo, con el caso del republicano Ático, de quien se dice que siempre intentó hacer feliz a su madre Cecilia, que murió con más de 90 años, y que cuando viajaba fuera de Roma encargaba a su amigo Cicerón y a su esposa Terencia que cuidaran de su madre. Este es el caso también de algunas mujeres que recurrieron en un contexto muy diferente, ¿no? Que recurrieron a prostituir a sus hijas para poder subsistir. Se trata de testimonios que ocultan una realidad bastante dura, pero en los que queda claro que la vejez era en Roma símbolo de vulnerabilidad y que estas hijas debían procurar el bienestar económico, pero también anímico de sus madres, ¿no? Como le dice Crovile a su hija en el fragmento que hay en pantalla, le dice que no tiene otra forma de subsistir que conseguir los beneficios prostituyendo a la hija, ¿no? Porque cuando se quedó viuda empezó a salir adelante, dice, a duras penas, bien tejiendo, bien moviendo la rueca, bien haciendo girar el uso. Y te iba dando de comer, hija, poniendo en ello todas mis esperanzas, ¿no? Con la idea de que cuando llegue la vejez, dice, echaba cuentas de que al llegar ya a esta edad me alimentarías y te las arreglarías con facilidad, ¿no? Le está pidiendo esos cuidados. Bueno, finalmente, y aunque aquí las interpretaciones tengo que decir que se deben más a una intuición que a una investigación exhaustiva o a haberme encontrado con numerosas fuentes al respecto, habría que hablar también, igual que en el caso de los ancianos, de las amigas como cuidadoras. Como digo, es más bien una sospecha de momento que una certeza, ¿no? Pero algunas pistas tenemos. Bueno, por un lado, en el marco de esas relaciones intergeneracionales a las que ya me he referido, si las ancianas cuidaban de mujeres más jóvenes, aconsejándolas y proporcionándoles, bueno, pues remedios medicinales, por ejemplo, ¿por qué no pensar que estos cuidados serían bidireccionales y que las jóvenes se preocuparon también por el bienestar de mujeres con las que no tenían lazos biológicos, ¿no? Por otro lado, en estos diálogos entre prostitutas ancianas y sus hijas, encontramos cómo en ocasiones algunas Betulae mantienen relaciones de amistad con otras prostitutas de su edad, con las que han ido creciendo, con las que han ido envejeciendo y se cuidan entre ellas. Y en tercer lugar, también tenemos referencias a episodios como el que tenéis en pantalla, ¿no? Aquí se nos habla de una tal Junia Silana, amiga de Mesalina, y de Agripina, ¿no? Y cómo esta mujer, nos dice Tácito, había sido tentada para casarse por un hombre joven y Agripina la disuade, ¿no? ¿Por qué la disuade? Nos dice Tácito, para evitar que un marido se aprovechase de las riquezas de Silana y de su falta de hijos. Es verdad que Tácito después le da un giro, ¿no? Una mirada muy masculina, ¿no? Y nos habla de rencores entre mujeres y envidias, pero en realidad podríamos estar hablando aquí de dos mujeres, en el caso de Silana, por lo menos ya anciana, y su amiga Mesalina y Agripina, que están evitando que pierda su fortuna a manos de un cazador de testamentos, ¿no? Están cuidando de alguna forma de ella. Esto ocurre también, por ejemplo, en otro episodio en el que se narra cómo en el año 24 de nuestra era
El pretor Lucio Silvano asesinó a su esposa y fue encarcelado. Y mientras estaba esperando el juicio, Livia, la esposa de Augusto, avisó a Urgulania, su amiga y abuela de Silvano, quien decidió enviar a su nieto un puñal con el que se suicidó, ¿no? Y aquí tenemos a una amiga que avisa a otra y hace que la otra pueda restaurar el honor familiar, ¿no? Enviando ese puñal a su nieto. Con todo, y por ir cerrando ya, cabe señalar que por el momento no he sido capaz de encontrar testimonios que nos hablen del cuidado de las ancianas en términos como ocurre con Domicio Tulo o las hermanas de Sique. Ni esposos, ni hijos e hijas, ni personas esclavizadas son mencionadas asistiendo a ancianas dependientes, dándoles de comer, acomodando los cojines de la cama en la que se encuentran o curando sus úlceras. Es evidente que alguien debió encargarse de estas tareas, ¿no? Pero ya sea por pudor hacia la representación del cuerpo femenino, por desconocimiento o por desinterés, los escritores de época romana no se preocuparon por describir estas situaciones. Con todo lo visto anteriormente, bueno, pues podemos establecer una serie de conclusiones o de reflexiones finales. En primer lugar, y aunque seguramente sea una tarea ardua, que debemos intentar conceptualizar qué eran los cuidados en la antigüedad y en qué se parecen o se diferencian al concepto actual. En segundo lugar, que en la relación entre género, vejez y cuidados, las romanas fueron cuidadoras, pero también receptoras de cuidados. Unos cuidados que habitualmente se circunscribían al ámbito familiar. En tercer lugar, que las fuentes nos hablan tanto de cuidados físicos como económicos, morales o emocionales, si bien la participación de las ancianas en ellos depende de su categoría. Así, normalmente las Betulae nos aparecen como encargadas de proporcionar asistencia física, moral y emocional en su papel de esposas, supervisoras de la educación de los miembros más jóvenes de la familia o consejeras de mujeres jóvenes, mientras que reciben sobre todo cuidados económicos o soporte emocional. Parece además que las tareas de cuidados eran alabadas solamente cuando superaban las expectativas sociales. En el caso de las mujeres, cuando éstas realizaban tareas que habitualmente serían propias del personal esclavo. Autores de época imperial, por ejemplo, muestran cierta tendencia a subrayar cómo algunas romanas llevaban a cabo tareas de cuidados que tradicionalmente les habían sido asignadas por su género, pero que, evolucionado pasado el tiempo, al compás de la degradación de los valores de las romanitas, hacían los no libres. Por su parte, en el caso de los hombres, el elogio viene cuando realizan voluntariamente actos de cuidados propios de esclavos o de mujeres. Son esos amigos que pasan la noche en vela con frontón o los familiares que ayudan a Apio Claudio a entrar al Senado. Finalmente, cabe señalar que, como siempre, cuando nos enfrentamos al mundo antiguo, las fuentes son tremendamente injustas para con las mujeres. Como cuidadoras, intuimos que su papel ha quedado en parte silenciado por unos autores que tenían tan interiorizado el rol cuidador de las mujeres que en muchas ocasiones no se molestaron en describirlo. Y como receptoras de cuidados, porque cuesta encontrar ejemplos que expliquen cómo eran asistidas las Betulae, especialmente aquellas físicamente dependientes. Con todo, se trata sin duda de una cuestión de enorme interés y que espero, ¿no?, sobre la que en un futuro se vayan ampliando las investigaciones. Muchas gracias por vuestra atención. Os dejo en esta diapositiva final un corto listado de referencias si tenéis interés en profundizar en las distintas cuestiones que he ido abordando hoy. Muchas gracias, doctora Sara, por su intervención. No sé si alguien tenga ya alguna pregunta, pueden hacerla por chat o bien pueden hacerla, eh, perdón, o bien pueden hacerla levantándolo la mano, supongo. Déjeme ver si hay algo. eh,
bueno, en el chat del Zoom, ¿no? Le mandan decir, ¿no? Marianela, por ejemplo, que es muy interesante su presentación y le agradece. Y ahora Evelia, ¿no? Creo que tiene algunas preguntas y si no, después intervengo yo. Gracias. Muchas gracias, Marisela. Muchas gracias, Sara. Está muy interesante todo lo que nos dices sobre la vejez y los cuidados. Yo no me dedico a Roma, me dedico a Grecia más, pero te quiero preguntar si sucede lo mismo que lo que yo he encontrado y lo que también han dicho acá ayer Cecilia Colombani y Carla Rubiera en la mañana que precisamente invisibilizar esas tareas de cuidado, en este caso de hombres y de mujeres ancianos, pues era no únicamente que los autores no se molestaran en representarlo, en escribirlo, sino como a propósito, ¿no? En invisibilizarlo y en no dar el crédito suficiente que eso significaba, ¿no? El trabajo, incluso la falta de pues una remuneración económica que los cuidadores, las cuidadoras tenían para con la gente anciana. Entonces solo te quiero pedir tu opinión si crees que sucede igual, que es una invisibilización voluntaria, pues que a propósito de no rescatar esta actividad cuidadora de que lo que hacían los ancianos, las abuelitas, por ejemplo, que es lo mismo que pasa ahora, y hacia los ancianos también. Sí, ¿no? Desde luego, yo creo que es así, ¿no? Hay eh, por un lado, en algunos casos, por ejemplo, cuando se trata de cuidar a ancianas y de hablar de cuestiones más físicas relacionadas por el cuerpo, no sé si hay cierto pudor en hablar del cuerpo femenino envejecido, ¿no? Un cierto pudor que de alguna forma ha pervivido hasta la actualidad, porque Bueno, vamos a esperar que... dejaban fuera. Perdona, Sara, es que Me he se ha... vuelto a ir, ¿no? Sí, no sé si quieras... Perdón. Perdón, retomo entonces. Decía que por un lado puede ser cierto pudor, ¿no? A hablar sobre todo del cuerpo femenino envejecido en su aspecto más crudo, que pasa también hasta hace poco, ¿no? Y comentaba que en algunas traducciones al castellano de Horacio, esas ancianas cuyos cuerpos sexualizados se describen, ¿no? Han sido eliminadas de las traducciones hasta que se han vuelto a recuperar por ese pudor, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Por un lado eso. Y por otro lado, yo creo que hay cierta tendencia también a invisibilizar esas actividades porque están tan normalizadas o se consideran tan poco importantes que no merece la pena o no se considera que merezca la pena hablar de ellas, ¿no? Igual que pasa habitualmente, y eso se ha trabajado bastante más con las tareas que ejercen los esclavos, ¿no? Que muchas veces tenemos que intuir por el contexto, por el uso de pasivas, por ejemplo, que esa persona no está haciendo las tareas por sí misma, sino que alguien se las está haciendo. Entonces aquí también creo que hay una ocultación de ese tipo. Por eso se resaltan mucho también esos episodios en los que vienen a pasar la noche contigo, ¿no? Y a cuidarte, porque están ejerciendo un rol que no le corresponde y ahí sí conviene resaltarlo. Muchas gracias. Em, Doctora Isidro, si gusta. Gracias. Bueno, yo quiero comentar algo, pero antes le dejo mejor la palabra a Julieta porque está, bueno, está aquí en el salón, pero quiere hacer una pregunta. Entonces le dejo la participación. Muchísimas gracias, Olivia. Ponerle el micrófono. No, sino Julieta, que... entonces, es que como están en el aula, Hola, ¿qué tal? gracias. A mí me surgió la curiosidad cuando habló acerca
de la edad en que consideraban la menopausia entre las romanas. ¿En base a qué escritos o con qué lenguaje hacen la referencia a la menopausia? ¿Hablan como tal de menopausia? ¿Hablan con el cese del sangrado? ¿Hablan con que ya no puede tener hijos? ¿O cómo es que se refieren a esa etapa? Bueno, son autores tanto médicos como otros autores naturalistas, ¿no? Como Plinio el Viejo, por ejemplo. Es verdad que lo que les interesa sobre todo es hablar de la reproducción, ¿no? Lo que viene después no les interesa tanto. Pero precisamente por eso les conviene hablar de cuando ya esa reproducción no es tan viable, ¿no? Y entonces lo que hacen muchas veces es hablar de unos rangos de edad. Nos hablan, por ejemplo, de entre 35 y 60 años, pero que lo más habitual es que las mujeres dejen de tener capacidad de concepción hacia los 50. Es interesante ver cómo algunos de estos autores hablan de la menopausia como un proceso, ¿no? se dan, se dan cuenta que es un proceso paulatino, pero más o menos marcan ese punto crítico en los 50 años. Y esto lo respaldan también fuentes como tratados o legislaciones en las que se habla de las esclavas y de cómo hay que controlar un poco la edad que que tienen las esclavas en la venta y a los 50 años, cuando los esclavos cumplen los 50 años, hay que tener en cuenta que quizás ya no sirven para todas las tareas que se les quieran asignar, ¿no? En este caso, las tareas de reproducción. Gracias. Tenemos aquí otra preguntita. Es que estamos en clase y oímos todos muy a gusto la conferencia, entonces viene Nareni a hacer una pregunta. Sí, bueno, yo tenía la duda, ya que mencionó en la presentación, unos fragmentos sobre Apuleyo. Y recuerdo que además de esto que menciona, se presenta otro personaje que es igual una anciana y que, pues funciona como cuidadora. Sin embargo, es como un tanto una villana. Entonces mi pregunta va en el sentido de que muchas veces en literatura se presentan ancianas como villanas y es como, o sea, si, la pregunta es si va como en un sentido de hacerlas quedar mal o quitarles como importancia, ya que a fin de cuentas, pues también eran la base de la sociedad, ya que estaban proporcionando todos estos cuidados, no solo a otros ancianos, sino también a niños o a jóvenes. Por ahí va la pregunta. Sí, no, eso es, ¿no? Va por ahí un poco la cuestión, ¿no? Tenemos a una serie de ancianas que se representan, además, en cierto tipo de literatura, ¿no? Em, que se representan juntando un poco una serie de estereotipos, ¿no? Son viejas, han acumulado conocimientos, pero los utilizan para el mal, ¿no? ¿Y cuál es el mal? Pues habitualmente el mal es acabar con parcelas de poder masculinas, ¿no? Y es ese estereotipo el que se va repitiendo. Y en muchas de las veces que estas mujeres aparecen actuando a favor de otras mujeres. Y esto es lo que no les interesa a los personajes masculinos de esas obras o a los autores, ¿no? Porque va en contra de los intereses masculinos. Pero sí se trata de un estereotipo que ha sido ya bastante estudiado y sobre el que se van juntando un montón de cosas, ¿no? Son sabias, pero lo utilizan para el mal, ahí son Perdón, Sara, te hemos perdido un poco ya casi al final de tu respuesta. Ay, perdón, es que estamos teniendo una lluvia y una tormenta en No, 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 Logroño que no, entiendo no, por lo, que no. estará afectando un poco. Pero decía eso, que sí, es un estereotipo, ¿no? Sobre el que se van sumando condiciones. Es la anciana que sabe mucho, pero que lo utiliza para el mal, porque normalmente se caracteriza como bruja. Es también la vieja borracha, es la que actúa en contra de los hombres y a favor muchas veces de las mujeres. Bueno, muchas gracias. No sé si, Oli, me permitirías leer algunas preguntas que están en el chat.
Sí, gracias. ¿Quieres Acá hacer solo tu tenemos pregunta? una participación y ya. Pero Ah, ahorita bueno. que leas, sí, ahorita que leas. Sí, bueno, presento una de las del chat y luego uno de los alumnos de tu grupo. Bueno, este es de Marianela y ella pregunta que cómo podría pensarse la cuestión de la voluntariedad, ¿no? De los trabajos de cuidado. Y la siguiente pregunta, bueno, tiene dos preguntas. ¿Y a partir de qué fuentes podemos distinguir cuando se hace por voluntad propia o cuando se entiende como un sometimiento o una imposición? Gracias. Es una pregunta difícil de contestar, ¿no? Y que yo también me planteo mucho. O sea, por un lado, en el caso de la población esclava, yo tengo bastante claro que voluntariedad ninguna, ¿no? Sí que en algún caso quizás excepcional hay alguien que haría sus tareas de muy buen agrado, ¿no? Pero no son personas libres, no deciden, ¿no? Y en este caso no deciden por sí mismas, sino que se les impone y aquí decisión de cuidar no hay ninguna, ¿no? En el caso de las personas libres es difícil, ¿no? Además porque hay un mecanismo que es la pietas, ¿no? Que es ese respeto para con las divinidades, pero también para con las estructuras como la familia, que de alguna forma obliga a ejercer esos cuidados, aunque sea un aspecto moral, ¿no? Y no jurídico o no legal. Creo que de alguna forma se puede ver en cómo se describen esas tareas, ¿no? Y en cómo a veces se habla de su excepcionalidad. Pero aquí de nuevo tenemos ese problema del que ya venía hablando, que normalmente esa excepcionalidad es cuando se sale de la norma y normalmente son los hombres. En el caso de las mujeres es muy difícil saber, por lo menos en los cuidados dentro del ámbito familiar, ¿no? No cuando son mujeres que se cuidan entre ellas, que viven situaciones muy precarias y que vemos cómo se protegen, sino en el ámbito familiar, cuando esto se está haciendo con más o menos gusto. Ah, ahora sí, bueno, no sé si de hablar ahora o mejor después contigo, Sara, sobre este punto en particular, pero bueno, sigue uno de tus alumnos, ¿no, Oli? Sí, ya, ya viene. Gracias, Oli. Perdón. Em, yo tenía la duda. No sé si nos podrías regalar tu nombre. Perdón, soy Rodrigo. Ah, Soy gracias. Rodrigo. Sí, perdón. Lo que pasa es que, bueno, el hecho de que, por ejemplo, en diálogos como de Senectute no tomen participación activa las mujeres, es decir, no son bétula las que están reflexionando sobre los cuidados de la vejez, eh, tiene que ver con que estos autores, por ejemplo, Cicerón, o el colectivo o sea, hombres romanos pensaban o veían como el cuidado de la mujer como algo casi que natural, ¿no? Sobre lo que no había que reflexionar. En cambio, cuando ellos son los que reflexionan sobre el propio cuidado de la vejez, sí tienen que reflexionar, ¿no? Y entrar en un diálogo filosófico y en un tratado. Y bueno, si eso no sería como una forma de menospreciar de cierta manera el cuidado de la mujer, porque es como algo pues natural, ¿no? O sea, algo que quizás desde su visión era lo que o sea, era provocado naturalmente, mientras que el hombre sí, el cuidado de la ancianidad del hombre tenía que sí estar dotado de estos tintes que se asociaban como a un pensamiento elevado, ¿no? Como la reflexión, el tratado, ¿no? Y el diálogo constante. Sí. Sí, Esa sí, es eso es, toda la razón, ¿no? En la reflexión. O sea, por un lado hay que tener en cuenta que este tipo de trabajos, por ejemplo, de Senectute, es una obra que Cicerón escribe para Ático, ya los dos entrando en la vejez. Y al fin y al cabo, es un manual, ¿no? De cómo debemos comportarnos para que nos vaya bien en este paso a esta etapa vital tan crítica. Así que lo que les importa es básicamente cómo pueden vivir ellos una buena vejez. Si esto se puede aplicar al conjunto de la población, a los que no son hombres ricos, pues no sabemos hasta qué punto, ¿no? Hay veces que se repiten los mismos patrones, que se repiten las mismas cuestiones,
pero tenemos que intentar sacarlas, ¿no? Un poco con pinzas extraerlas, porque al final estos autores que nos escriben muchas veces les importa solo su propia persona, ¿no? Solo qué va a ser de nosotros en nuestra vejez, qué tenemos que hacer. Y entonces por eso hablan de seguir participando en el Senado cuando se puede, ¿no? De pasear con amigos, de estas cosas que no toda la población anciana podría realizar. Gracias. Bueno, no sé, Oli, ¿me permitirías si antes leo algo del chat? Que es básicamente un agradecimiento, ¿no? De Mario, es Mario Pérez. Le dice le agradece, ¿no? Y que le ha simbrado su presentación porque pues su padre falleció de ELA, ¿no? Esclerosis lateral amiotrófica, hace 3 meses, y que comparte sus conclusiones, el papel de las cuidadoras, las mujeres, y piensa en su madre y en su hermano. Están infravaloradas incluso hasta hoy, ¿no? Em, y respecto a los hombres, en mi caso, se nos tiene especial reconocimiento por dedicar nuestro tiempo a los cuidados. No me había planteado el tema, pero ahora quisiera saber más sobre los cuidados en Grecia y Roma. Le agradezco. Y bueno, ahora sí, Oli, por favor. Gracias, gracias. Ahora yo con es que tengo muchas cosas, igual ayer me quedé con varios comentarios, pero me gustaría resaltar de entre todas esas que apunté, sobre todo esta de las reflexiones finales, la conceptualización de los cuidados, ¿no? Porque, por ejemplo, desde ayer con Carla se estuvo manejando el término de trabajo o mantenimiento, cuidado. Y entonces hay una gran diferencia entre trabajo y cuidado, ¿no? Porque el trabajo puede despersonalizarnos o despersonalizarse de la actividad, pero el cuidado no, ¿no? El cuidado infiere o implica más bien una emoción, implica la pietas, porque se me hizo muy significativo, ¿no? Que pusieras ahí la pietas, porque pues sí, como que ya es un elemento más y entonces se habla de esta como voluntariedad, ¿no? Del cuidador y no nos permite discernir entre si realmente es voluntario o no, ¿no? Y a veces solo nos implicamos y pues ahí estamos y es lo que toca, ¿no? Entonces, con eso creo que sí necesitamos reflexionarlo porque incluso se empezó a trabajar el tema de los cuidados a partir del término trabajo, ¿no? El trabajo invisible. ¿Cuál es el trabajo invisible que hacemos? Ah, bueno, pues el del cuidado. Ah, bueno, y ahora como institucionalmente en la actualidad ya conviene hablar de cuidados, ¿no? Para darle ese matiz, pues entonces ya mejor hacemos un Día Internacional del Cuidado. Y entonces vienen implícitas muchos otros roles y cuestiones que debemos seguir reflexionando. Bueno, también nada más algo rápido. Creo que hay que resaltar, como estamos en clase de investigación y titulación, están ahorita los chicos, bueno, regresamos de un paro de labores algo largo, y entonces van a empezar a escribir sus proyectos de investigación para titulación. Y me gustaría resaltar la metodología porque creo que lo que nos han mostrado desde las 2 sesiones de ayer y de lo que nos hablaste hoy, Sara, nos permite precisamente hacer una distinción entre cómo trabajar a los autores clásicos de forma canónica, ¿no? Analizarlos a partir de la lengua, pero también cómo analizarlos a partir de esa otra perspectiva, ¿no? Ya sea la perspectiva de género o los feminismos, no sé, desde el punto teórico que estemos eligiendo para alguna temática y entonces esa perspectiva nos va a dar cuenta de qué es lo qué otra información hay, ¿no? Y entonces nosotros podemos leer a Puleyo, a Cicerón, a Séneca, con una perspectiva que nos siga diciendo lo mismo, pero también con esta otra como la que nos muestra, ¿no? Como la que podemos utilizar en en los diferentes temas de investigación teórico-metodológicamente para descubrir otras cosas, ¿no? Y entre estas otras cosas, entre estos otros asuntos, pues se encuentra la sumisión, ¿no? Este sometimiento que está también en los temas, sobre todo sometimiento de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, creo que es todo, porque si no yo me sigo más. Muchísimas gracias. Gracias, Oli.
Gracias, Sara. No sé si... Bueno, no, simplemente muchas gracias por la intervención, Olivia, y es verdad que pienso mucho, ¿no? Igual que lo que es lo mismo que has estado comentando. Y yo es algo que le digo mucho a mi alumnado, que es que es igual, al igual que, por ejemplo, en la arqueología tienes una ventaja que es que vas sacando, ¿no? Y vas descubriendo nuevos materiales que te permite trabajar sobre ellos. En historia antigua esto pasa muy poco. Entonces, la única solución que tenemos si queremos trabajar, ¿no? en esto y jubilarnos en este oficio es volver a las fuentes que ya tenemos y mirarlas desde nuevos puntos de vista, volver a ellas una y otra vez, intentar sacarles todo el jugo que podamos, ¿no? Y para eso tenemos la ayuda de todas estas metodologías, todas estas epistemologías que nos ayudan a ver cosas que dices, uy, si esto estaba aquí, yo me he leído este texto 20 veces y nunca lo había visto, porque no lo había pensado así. No sé si alguien más quisiera participar, ¿no? Bueno, si no, yo tengo algunas preguntitas. Bueno, en primer lugar, ¿no? Durante tu exposición y algunos de tus trabajos también, sí, leyéndolos y también con tu exposición, me cuestiono mucho, ¿no? Sobre el hecho de este temor que hay sobre el padecimiento económico durante la vejez, sobre todo por parte de las mujeres. Y me cuestiona mucho porque ellas llegan dotadas, ¿no? Es decir, cuando vemos las fuentes, la mayor parte son fuentes documentales, digamos, de clases que diríamos pertenecen a los patricios y a las clases sociales altas, ¿no? Entonces, estas mujeres llegaron dotadas, ¿no? Han pagado la dotis nuptialis, ¿no? Y resulta que ellas son las que tienen que estar temerosas del mal uso o del buen uso o el mediano uso que se haya dado de esta economía. Entonces, esta parte, ¿no? Ahí cuando quieren temas, yo digo, mire, cheque esto porque esto justamente la falta digamos que de entregar cuentas de supervisión, ¿no? Que no se le permite a la mujer sobre eso en lo que ella participó, ¿no? O la familia, ¿no? Le ha dado a este hombre para que administre y el hombre administra como le da la gana y no da cuentas de ello y está temeroso, ¿no? Las cartas familiares, por ejemplo, del libro 14 de las cartas familiares de Cicerón, ¿no? Ahí yo quería ahorcarlo porque decía, ¿cómo le estás diciendo que me conmueve que estés sufriendo por mi culpa y demás, cuando él pudo claramente dejar su prestigio político y demás, ¿no? Y atender, ¿no? al cuidado de esta mujer a la que desde el exilio, entonces sí le pide y sigue poniendo atención y trata de que no se pierda y bueno, entonces esta parte, por una parte, que como tú decías, se sostiene, según los testimonios, en la concordia. Y ahí creo que falta un estudio, o no lo sé, sobre la pietas y la concordia, que han pasado de este campo semántico que está al servicio de las posturas políticas, ¿no? La concordia ordinum y demás, a este digamos, a este paso de textos, ¿no? Que ya muestran este cambio semántico. Y quería saber si no sé cuándo se da este cambio semántico y un poco, bueno, apuntar a eso, ¿no? Gracias. Yo, la verdad es que no he profundizado en estas cuestiones de vocabulario. Sí que si pienso un poco en los textos que he trabajado a finales de la República y paso del Imperio, ya se ve cómo algunos de estos términos se emplean en otros ámbitos. Pero, por ejemplo, en el caso de la Concordia, sí que hay una colega de la Universidad de Granada, Carmen Ruiz Vivas, que trabaja cuestiones relacionadas con la paz y la concordia y contextos femeninos. Y se me ocurre que ella igual sí que haya trabajado estas cuestiones.
Mm, No sé si alguien más, y si no, yo aprovecho algo más, ¿no? Precisamente sobre este asunto del pudor, ¿no? Y la fuente de frontón, que señala que quienes lo cuidan, pues obviamente son amigos, ¿no? Y uno podía justificar el cuidado de esto por este pudor de que habla Sara y del que sigue existiendo. Eh, ¿y qué hace, no? Que, por ejemplo, las mamás, ¿no? Las mamás sean cuidadas solas por las mujeres y no por sus hijos porque hay este cierto pudor. Y yo un poco me cuestiono porque bueno, la diosa, ¿no? Pudiquia es ¿no? Pudiquia Patricia, ¿no? Es decir, son esta serie de valores que se dan por una clase elevada y demás, ¿no? Que tiene esclavos y estas cosas, pero que luego pasan a nosotros y yo digo, ¿y por qué no? Ok, si el hijo no puede cuidar, porque la mamá tiene este pudor que nos viene ahí, o este valor que nos viene ahí heredado, que tiene este tipo de antecedentes y demás, bueno, entonces que pague a una enfermera que cuida a su mamá, porque no puede ser que la hermana o las dos o tres hermanas sean las únicas que tenga que cuidar, ¿no? Eh, pero igual un poco uno, ¿no? Dejar como en este dejar de lado ya este tipo de, algunos dirán, este tipo de valores y demás, ¿no? O sea, si alguien te tiene que cuidar, no necesariamente tiene que ser otra mujer, ¿no? Podría ser un hombre y uno, ¿no? Aceptar que la ayuda puede venir de ambos géneros y que estaría bien, ¿no? Y que no hay que cubrir con este tipo de conceptos y demás que han venido de mucho tiempo, me parece. No sé qué opines tú, ¿no? Pero es un poco de construir este tipo de valores que también es un tipo de trabajo que creo que queda pendiente, ¿no? Para los trabajos sobre género y demás, ¿no? Sí, eso es, ¿no? Visibilizar por un lado esas tareas habitualmente invisibles de cuidados que han recaído sobre las mujeres, ¿no? Y sobre la población esclava también, por supuesto, en la antigüedad. Y luego plantearnos también la participación de los hombres en ellos, ¿no? En igualdad de condiciones y obviamente para eso están también para proveer de una forma o de otra, ya sea atendiendo, ¿no? Físicamente o procurando que otros atiendan. Y acabando un poco también pues, con esta idea que vemos en las fuentes clásicas, a ver si desaparece, ¿no? De que cuando los hombres cuidan, bueno, pues están haciendo algo excepcional cuando en realidad están haciendo una cosa totalmente normal, ¿no? O cotidiana. Y ahora el chat. Bueno, les recuerdo que ahí está el link de la asistencia para que tengan su constancia. Y bueno, no creo que solamente eso. No sé si todavía alguien más quisiera intervenir. Ay, bueno, no sé si puedo hacer un comentario, Marisela, en relación con lo que mencionaste ahorita sobre el rol del cuidado. Estaba oyendo el otro día un podcast que se llama El trabajo que sostiene al mundo y precisamente uno de los testimonios de las cuidadoras que habla ahí menciona que cuando separamos el afecto del cuidado, las mujeres podemos ser capaces de establecer esa diferencia y no necesariamente cumplir los roles, ¿no? Que nos toca, ¿no? De cuidadoras. Entonces, que puede ser un primer paso para poder establecer esa diferencia, ¿no? Cómo podemos cuidar sin afecto, y se puede hacer esa labor sin algún tipo de afecto y entonces así incluso podríamos decir en algún momento como madre, sí soy madre, pero no necesariamente tengo que cuidar a mis hijos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, no sé, lo dejo ahí por reflexión, pero puede que no estemos de acuerdo, no lo sé.
No sé si alguien más quisiera intervenir. Am, si no hay alguna otra intervención y demás, yo a título personal, ¿no? Pero también y sobre todo como parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, agradezco al Grupo Temisira la organización de este tipo de eventos y sobre todo agradezco mucho a la participación de la doctora Sara Casamayor que nos ha permitido reflexionar en este ámbito académico sobre una labor, ¿no? Y sobre la vejez misma, ¿no? Eh, en la que luego no ponemos mucha atención. Ahí está el texto, como ella misma decía, ahí están, siempre estuvieron los textos, son los mismos textos desde hace muchos siglos, ¿no? Pero nuestro modo de ver siempre es diferente y es bueno que estas nuevas posturas y metodologías y que la doctora Sara nos haya presentado precisamente una nueva metodología que se centra en la geriatría social, ¿no? En los estudios de edadismo además, y en los estudios sobre todo de género. No sé si las miembros de del grupo Temisera quisiera decir algo más. Pues nada, muchas gracias Marisela por tu apoyo ¿No? siempre muy solidario y muchísimas gracias Sara por aceptar participar con nosotras. Ya nos estaremos comunicando contigo y nos vemos en la tarde, en la sesión de la tarde. Mañana todavía tenemos sesión en la mañana y en la tarde tenemos un homenaje a Elsa Brondo. Elsa. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos en la tarde. Que Sí. estén muy bien. A quien nos ha acompañado en las redes, entonces les recordamos que al rato, ¿no? A las 4, ¿verdad? Sí. Eh, los esperamos nuevamente por aquí. eh, y Sara, no creo que sea, pero si tú deseas igual desvelarte un poco con nosotros, pues será bienvenida tu presencia por acá. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta parte de de los conversatorios. Agradezco a todos. Buenas tardes.